Hace unos meses me escribió una paciente de 72 años que estaba tomando aspirina de 100 miligramos, el ácido acetilsalicílico, todos los días. Llevaba años así porque se lo había pautado el cardiólogo. Pero leyó por internet que la aspirina desatascaba arterias y pensó, bueno, con el tiempo que llevo años, ya las tendré limpias, la dejo por mi cuenta. No le pasó nada esa semana, no le pasó nada la semana siguiente, pero al cabo de un mes y medio tuvo un infarto. El problema es que dejar la aspirina en prevención secundaria sin supervisión médica tiene consecuencias reales. Prevención secundaria se refiere a que has tenido previamente un problema serio cardiovascular, como por ejemplo un infarto, una angina de pecho, un ictus y otros que después comentaré. Los estudios lo confirman y lo que no sabía esta paciente es lo que voy a explicarte hoy. Y es que la aspirina no desatasca nada, no es esa su función. Lo que hace es mucho más específico, es muy importante y depende totalmente de quién seas tú y de por qué te recetaron esta aspirina, este ácido acetilsalicílico. Por eso hoy voy a responder a 40 preguntas muy frecuentes sobre la aspirina y son preguntas que me he hecho yo porque yo llevo 15 años o más tomándola por prescripción de cardiología. Y en el caso de que tú también la estés tomando o te la han recomendado y quieres entender qué hay de verdad en esta pequeña pastilla, pues en este vídeo te lo voy a explicar. Empezamos. ¿Qué es la aspirina y cómo funciona? Es fascinante, porque la aspirina es un nombre comercial que se puso a la molécula de ácido acetilsalicílico, aunque ahora ya es un nombre común. Bayer la registró en 1899 y desde entonces ha sobrevivido 100 años a nuevos fármacos que prometían sustituirla y sigue ahí. 100 años, no, más de 100 años. ¿Y por qué? Porque hace tres cosas que ningún otro fármaco barato hace a la vez. Primero, quita el dolor. Segundo, baja la fiebre. Y tercero, impide que se formen coágulos en las arterias, es decir, que se taponen. Esta tercera función, que se llama antiagregante, es la que mantiene en las recetas de millones de personas hoy a la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Este principio activo se conoce en la naturaleza desde hace siglos, está en la corteza del sauce, que tiene salicina, y esta salicina es el precursor de este ácido acetilsalicílico de la aspirina. Y los griegos ya lo usaban para la fiebre, pero lo que hizo Hoffmann en 1897 fue estabilizarla químicamente para que el estómago la tolerara mejor. ¿Cómo actúa la aspirina en la sangre? Pues mucha gente dice que la aspirina o el ácido acetilsalicílico acina la sangre. Esto es una imagen que entiendo, pero no es una imagen exacta. Lo que hace la aspirina es actuar sobre las plaquetas, que son unas células pequeñísimas que circulan en la sangre y que tienen como función taponar las heridas. Es decir, que cuando te cortas, se agrupan, se apelotonan y forman un tapón. Y eso es muy bueno. El problema es cuando ese mismo mecanismo pasa dentro de una arteria dañada, que se ha herido por dentro. Las plaquetas se amontonan sobre la lesión y pueden bloquear, taponar el flujo. Esto sería un infarto o un ictus. La aspirina bloquea una enzima que se llama COX-1, que es la que da la orden de agrupamiento, de apelotonamiento de estas plaquetas. Y sin esa orden, las plaquetas no se pegan entre sí. Esta es la función. Pero aquí viene lo importante. Este bloqueo es irreversible. Es decir, la plaqueta no puede regenerar la enzima. Es como quitar el volante de un coche. Ese coche ya no gira, aunque el motor siga en marcha. ¿Qué diferencia hay entre 100 miligramos y 500 miligramos de aspirina? Son el mismo fármaco, pero los objetivos son distintos. A 100 miligramos, lo que se llama aspirina infantil, es la preventiva. En esta lo que buscamos es solo el efecto antiagregante, es decir, bloquear las plaquetas. La dosis es tan pequeña que casi no toca el estómago. En cambio, a 500 miligramos o más ya estamos en el territorio antiinflamatorio y analgésico, para un dolor de cabeza, para la fiebre o para un proceso reumático. A estas dosis más altas sí que ya empieza a haber más riesgo gástrico en el estómago. El error más frecuente que veo, pues que alguien toma 500 miligramos para el dolor de cabeza y cree que también le está protegiendo el corazón. Pues hay que decir que esto
no es así. A 500 miligramos la inhibición de la COX-1 que hemos comentado antes es tan intensa que puede reducir el efecto antiagregante neto. Los dos usos de la aspirina no son intercambiables. A dosis baja se usa para el corazón o para prevenir obstrucciones por coágulos. Y a dosis altas para el dolor y la inflamación. No son lo mismo. ¿La aspirina protege de verdad del estómago? La aspirina Protect, el Adiro y otros comprimidos que llevan cubierta entérica están diseñados para que no se disuelvan en el estómago. Este es el objetivo. Lo que pasa es que pasan intactos hasta el intestino delgado y allí se disuelven y se absorben. Aquí la idea, el objetivo es que el ácido acetilsalicílico no contacte directamente con la mucosa gástrica, con la mucosa del estómago, y en este sentido sí que hay menos irritación local, que es lo que nos interesa. Pero hay un detalle importante que hay que saber, y es que el daño gástrico de la aspirina no es solo por el contacto directo en el estómago. También ocurre por vía sistémica, es decir, porque llega a través de la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que se absorbe, esta aspirina reduce las prostaglandinas que protegen la mucosa del estómago, pero desde dentro, llega a través de la sangre. Entonces, la cubierta entérica que hemos dicho protege del daño directo, pero no elimina el otro. Por eso las personas que tienen antecedentes de úlcera o con riesgo gástrico elevado, pues lo que suele pasar es que el médico les añade un protector gástrico, como por ejemplo el omeprazol. Volveremos a eso más adelante porque hay en esto mucha confusión al respecto y lo tenemos que profundizar. El Adiro, el Tromalit, el AAS, la cafiaspirina, ¿son todo lo mismo? El principio activo que llevan es el mismo en todos, que es el ácido acetil salicílico. Pero hay una diferencia, que está en la presentación, en la dosis y en los excipientes. Me explico. En el Adiro y el Tromalit son marcas de 100 miligramos de ácido acetil salicílico con cubierta entérica, que son de las más usadas en España para prevención cardiovascular. El AAS es simplemente el nombre genérico del ácido acetil salicílico. La cafiaspirina, en cambio, lleva aspirina más cafeína. La cafeína lo que hace es potenciar el efecto analgésico y lo que hace es también acelerar la absorción, pero no añade nada de efecto antiagregante. Es decir, que no es adecuada para la prevención cardiovascular que estamos comentando aquí. La aspirina efervescente, lo que pasa es que se absorbe más rápido y esto es útil para el dolor agudo, actuará más rápido, pero al disolverse en agua, el problema es que llega al estómago sin cubierta protectora. En ese sentido podría ser más problemático. En resumen, para el corazón lo ideal es la presentación de 100 miligramos con cubierta entérica, ya la marca que te den, y para el dolor puntual, pues cualquier presentación de 500 miligramos sirve. Pero no mezcles los usos. Cada cosa para lo que sirve. ¿Cuándo está claramente indicada la aspirina? Pues hay situaciones donde la aspirina, el ácido acetilsalicílico, no se discuten. Son las situaciones de prevención secundaria que he comentado al principio. Es decir, cuando ya te ha pasado algo. Si has tenido un infarto, un ictus isquémico en la cabeza, una angina de pecho, te han puesto un stent, como por ejemplo a mí, o te han hecho un bypass, la aspirina forma parte del tratamiento de base. Esto está claro, la evidencia aquí es sólida, desde hace ya décadas, y es lo que hay. Lo mismo si tienes también una enfermedad arterial periférica, es decir, una obstrucción en las arterias de las piernas, lo mismo. En todos estos casos, el beneficio supera claramente el riesgo de sangrado. Es decir, que aquí no hay debate. ¿Dónde está el debate? Pues empieza en el caso de la prevención primaria, es decir, en personas a las que nunca les ha pasado nada, no han tenido nunca un evento cardiovascular, pero piensan que quieren protegerse. Y aquí la respuesta cambia mucho según quién seas, según tu situación. ¿Me pusieron un stent o tuve un infarto? ¿Cuánto tiempo he de tomar la aspirina? Pues después de un stent la situación es específica. Durante el primer año, a veces menos, a veces más, dependerá de la situación, del tipo de stent. Lo que se hace es una doble antiagregación, o sea, se sigue una doble vía y se da la aspirina más el clopidogrel u otro similar, los dos juntos. ¿Por qué? Porque aquí el objetivo es evitar que este stent se trombose. Pasado este periodo, pues habitualmente se retira uno de los dos y se continúa normalmente con la aspirina, es lo que se suele hacer, y de forma indefinida. ¿Indefinida significa para siempre?
Pues en la mayoría de los casos sí. Yo llevo 15 años ya tomando después del stent la aspirina. No es un tratamiento con una fecha de caducidad. Si tu cardiólogo te ha dicho que la dejes después de pasado un tiempo, esto es una decisión individualizada que tiene sus razones. Lo que no tiene sentido es dejar la aspirina por cuenta propia porque ya te encuentras bien o porque has leído que desatasca, como en el caso de que comenté al principio. El stent no desaparece y la placa tampoco. Hay que seguir hasta que el cardiólogo, por las circunstancias o por tu situación particular, te diga que lo dejes de tomar, si no de forma indefinida. Soy diabético e hipertenso. ¿Debo tomar la aspirina? Pues esta es una de las preguntas más frecuentes que se ven en las consultas y en los vídeos. La respuesta ha cambiado en los últimos años. Hasta hace poco lo que se recomendaba es aspirina casi de forma rutinaria a los diabéticos, concretamente por su mayor riesgo cardiovascular. Hoy en día esta recomendación es más selectiva. Se va con más cautela. Si eres diabético e hipertenso a la vez, pero nunca has tenido un infarto ni has tenido un ictus, la decisión dependerá del riesgo cardiovascular global. Es decir, que no es una decisión automática. Si además tienes otros factores de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo, el colesterol alto, tienes antecedentes familiares fuertes de infarto, de ictus isquémico, pues el beneficio puede superar el riesgo. Pero si tu riesgo es moderado, las guías actuales médicas son cautelosas porque el riesgo de sangrado también es más frecuente en diabéticos. Entonces se va con prudencia. Lo ha de decidir el médico con datos en la mano. No es una decisión que debas tomar tú solo o tú sola. ¿Tengo el colesterol o los triglicéridos altos o ambos? ¿Sirve la aspirina para esto? Pues no, la aspirina no baja el colesterol ni baja los triglicéridos. Son problemas distintos que necesitan soluciones distintas. ¿De acuerdo? El colesterol elevado se trata con alimentación, por supuesto, y con estatinas, la atorvastatina, rosuvastatina, el estilo de vida, y por otra parte los triglicéridos responden bien al ejercicio físico, a la reducción de azúcares y también a la reducción de alcohol, y en algunos casos también se utilizan fármacos específicos. Dependerá de la situación. Pero la aspirina actúa sobre las plaquetas, como os he dicho antes, no tiene un efecto sobre el metabolismo lipídico, no. Si alguien te ha dicho que tomes aspirina para el colesterol o para los triglicéridos, pues esto no tiene base clínica ni científica. Ahora bien, si tienes colesterol alto y además tienes un riesgo cardiovascular elevado por otros motivos, puede ser que en este caso la aspirina esté indicada. Pero esto estará indicado por los otros motivos, no por el colesterol o los triglicéridos en sí. Mi score de calcio coronario salió alto, el puntaje de calcio coronario. ¿Esto cambia algo? Pues el score de calcio coronario lo que hace es medir la cantidad de calcio depositado en las arterias coronarias en tu corazón. Es una prueba de imagen que lo que hace es darte una fotografía del estado real de tus arterias. Si tienes un score elevado, por encima, por ejemplo, de 300, esto indica que hay una enfermedad aterosclerótica significativa, aunque todavía no haya síntomas. Entonces la pregunta es, ¿cambia la indicación de aspirina? Puede. Algunos cardiólogos lo consideran un argumento a favor de la aspirina en personas de alto riesgo sin evento previo. Pero cuidado con un comentario que leí en mis vídeos. Alguien dice que su médico le dijo que las placas desaparecen con la aspirina. Pues esto no es correcto. Estas placas de calcio no desaparecen con la aspirina. La aspirina no las elimina y la aspirina no las reduce, no las limpia. Lo que hace es reducir el riesgo de que la placa se rompa y forme un coágulo. El score alto justifica la vigilancia estrecha y probablemente en algunos casos, como piensan algunos cardiólogos, el tratamiento, pero las placas no se borran. Tengo más de 75 años, ¿sigo tomando la aspirina? Pues aquí la evidencia es más matizada, hay que ir con más cuidado. Este es uno de los puntos donde la recomendación ha ido cambiando en los últimos años. Si tienes más de 75 años, en prevención secundaria, es decir, si has tenido un evento, un infarto, un ictus, pues la aspirina sigue estando indicada, es decir, que el beneficio se mantiene. ¿Dónde está el problema? El problema está en la prevención primaria, es decir, en personas mayores de 75 años sin que hayan tenido un evento previo. Se hizo un gran ensayo clínico con más de 19.000 participantes mayores de 70 años que demostró que la aspirina en este grupo no reducía los eventos cardiovasculares.
Hablamos de prevención primaria. Pero sí que aumentaban un sangrado mayor, incluido el intracraneal. El resultado, que en mayores de 75 años sin un evento cardiovascular previo, la aspirina generalmente pues, no se recomienda de inicio. Ahora bien, si ya la tomabas antes de esa edad por prevención primaria, es decir, que no te había pasado nunca antes, pero por factores de riesgo te la daban, pues merece la pena que tengas una conversación con tu médico para valorar si es necesario seguir tomándola o no. Mi médico me recetó aspirina, pero ahora me dice que la deje. ¿Por qué me dice que la deje? Pues porque la medicina evoluciona y las guías de la práctica clínica también. Hace 10 o 15 años la aspirina en prevención primaria, es decir, sin evento previo, se recomendaba de una forma mucho más amplia. Los ensayos clínicos grandes de esa época mostraban un beneficio. Las guías la incluían casi de forma rutinaria en diabéticos, en hipertensos o en personas de mayores de 50 años con factores de riesgo. Luego llegaron ensayos más grandes, más modernos, que no voy a dar los nombres aquí, lo dejaré por aquí, que refinaron esta imagen. El mensaje cambió y el beneficio en la prevención primaria se vio que era pequeño y que el riesgo de sangrado era mayor, sobre todo en personas mayores. Era mayor de lo que se esperaba. Si tu médico ha dicho que lo dejes, probablemente es porque tu perfil de riesgo no justifica ya mantenerla. No es que antes estuviera equivocado, es que ahora hay más datos para poder valorar tu situación particular. ¿La aspirina desatasca las arterias? No, no desatasca las arterias. Y esta es quizás una de las confusiones más importantes que se ven en comentarios, en preguntas, en foros. La aspirina no toca las placas, ya lo he dicho antes, no las disuelve, no las reduce, no las elimina. Las placas de ateroma, que es la acumulación de grasa, calcio, tejido fibroso en la pared de dentro de la arteria, está ahí con aspirina o sin ella. Lo que hace la aspirina es actuar aguas abajo del problema. Imagínatelo así, las placas son como grietas en las paredes de una tubería vieja. Cuando una grieta se abre, el agua arrastra sedimentos que pueden taponar la tubería más adelante. Pues la aspirina no repara la grieta. Lo que hace es evitar que los sedimentos se aglomeren y formen el tapón. ¿Por qué importa esto? Porque si crees que la aspirina limpia tus arterias, puedes tomar decisiones equivocadas, como la paciente del inicio de este vídeo que pensó que con las arterias limpias ya no necesitaba la aspirina. La aspirina protege, pero no cura, no limpia y no revierte el daño previo que ya está hecho. ¿Cómo se toma correctamente la aspirina? La respuesta corta suele ser por la noche y tiene cierta ventaja teórica, pero no es una regla inamovible. Hay discusiones entre cardiólogos. Las plaquetas son más activas durante las primeras horas de la madrugada, que curiosamente es también cuando hay más infartos y más ictus. Si tomas la aspirina por la noche, lo que pasará es que el pico de efecto antiagregante coincidirá con este momento de mayor riesgo. Ahora bien, dicho esto, el efecto de la aspirina sobre las plaquetas dura todo el día, no es como un antibiótico que necesitas niveles constantes en sangre. Y una dosis de aspirina bloquea las plaquetas durante 8 a 10 días, es decir, mientras estas plaquetas vivan. En la práctica, ¿qué es lo más importante? Pues es la regularidad. Tómala siempre a la misma hora para no olvidarla, por la mañana, al mediodía, por la noche. Y si eso significa por la mañana con el desayuno, pues está perfectamente bien y ya está. Yo no me complicaría más. El horario ideal no sirve de nada en realidad si se convierte en un horario que te saltas, o sea, si te vas olvidando. ¿La aspirina hay que tomarla con comida en el estómago o con el estómago vacío? Pues esto dependerá de la dosis y del objetivo que tengamos. Si son dosis bajas de 100 miligramos, con cubierta entérica para prevención cardiovascular, se recomienda tomarla alejada de las comidas, incluso en ayunas. La cubierta entérica necesita llegar intacta al intestino y si la tomas con alimentos, esto puede ralentizar el vaciado gástrico y alterar todo este proceso. Separada una hora de las comidas al menos. Con 500 miligramos para el dolor o para la inflamación, aquí siempre con comida o justo después de comer. A estas dosis, el contacto con la mucosa gástrica de la aspirina sí que importa y el alimento actúa como si fuera un escudo. En el comprimido efervescente el caso es aparte, se disuelve en agua y llega al estómago sin protección. Y esto independientemente de la dosis.
mejor tomarlo con algo de alimentos si hay tendencia al ardor o a las molestias del estómago. En resumen, que 100 miligramos con cubierta entérica en ayunas o separada de las comidas, 500 miligramos con comida y efervescente con precaución si hay un estómago sensible. ¿Hay que tomar la aspirina todos los días o vale con días alternos? Es decir, día sí, día no. En teoría, la biología permitiría esto de los días alternos, o cada 2 días, porque la inhibición de las plaquetas dura 8 o 10 días, no 24 horas, así que una dosis cada 2 días mantendría cierto efecto antiagregante. Pero los ensayos clínicos, las investigaciones que demostraron los beneficios de la aspirina en prevención secundaria, se hicieron con dosis diaria. Es decir, que no hay estudios de equivalencia con esta pauta de día sí, día no, pauta alterna, en este contexto. Es decir, que ninguna guía médica respalda formalmente esta forma de actuar. Sabemos que todos los días funciona. No sabemos con certeza que a días alternos funcione igual de bien. Y lo que ocurre es que en medicina esta diferencia puede importar mucho. Aquí el razonamiento de que una cada 2 días para que la sangre no se ponga muy aguada, lo que pasa es que esto mezcla dos conceptos distintos. Lo que es la agregación plaquetaria con la coagulación plasmática, que estos son mecanismos diferentes y que son independientes. Si te la han recetado para el corazón, toma la aspirina diaria. Si tienes dudas, pues consulta con tu médico antes de cambiar la pauta o hacer cosas raras. ¿Qué hago si me olvido un día de la aspirina? Pues lo que haces es tomártela cuando te acuerdes. Ahora bien, si ya casi es la hora de la siguiente dosis, de la del día siguiente, pues te saltas la que te olvidaste y sigues con el ritmo habitual. Lo que no has de hacer es tomar 2 aspirinas a la vez para compensar. Esto no tiene ninguna ventaja y lo que haces es aumentar innecesariamente la irritación gástrica o el peligro de esta. Recuerda que el efecto antiagregante de la dosis que tomaste ayer sigue activo hoy. Esto ya lo hemos explicado. Las plaquetas que bloqueaste ayer siguen bloqueadas. Si has tenido un olvido puntual, pues esto no dejará tus arterias desprotegidas de golpe, no pasa nada. ¿El problema real cuál es? Pues que no es el olvido ocasional, sino el abandono progresivo, el ir dejándola poco a poco y sin decisión al médico, dejarla 2 días, 3 días, 4 días. Esto sí que puede tener consecuencias como el caso que hemos explicado al principio del vídeo. Si los olvidos son frecuentes, pues usas la alarma del móvil o la vinculas a un hábito diario, como tomar el café de la mañana o la medicación de la tensión o lo que sea, con otro hábito. Y así tendrás una rutina y esto será tu mejor protector. ¿Cuándo he de suspender la aspirina? ¿Antes de una operación o antes de una extracción dental? Esta decisión no la has de tomar solo, la has de tomar con el médico que te opera, la han de tomar ellos en coordinación con el médico que prescribió esta aspirina. La norma general es suspenderla 5 a 7 días antes de intervenciones con riesgo de sangrado significativo, importante, cirugías mayores, algunas endoscopias con biopsias, extracciones dentales muy complicadas, cirugía maxilofacial, pero hay excepciones importantes. En cirugía cardíaca o en pacientes con un stent reciente a veces se mantiene porque el riesgo de trombosis supera el riesgo de sangrado. El anestesista y el cardiólogo son los que se deben coordinar y decidir. Para una extracción dental rutinaria, muchos dentistas cirujanos orales dejan al paciente antiagregado con la aspirina sin suspenderla porque controlan localmente el sangrado. Lo que no has de hacer nunca es dejarla por tu cuenta por si acaso antes de una intervención. No lo hagas. Siempre avisa al equipo médico o al dentista o al cirujano de que estás tomando esto y que ellos decidan qué es lo que se tiene que hacer. Ya tomo la aspirina de forma preventiva y me duele la cabeza. ¿Puedo tomar una dosis extra de aspirina? No es lo mismo una aspirina de 100 miligramos que una aspirina de 500 miligramos. La de 100 miligramos ya hemos dicho que estaba optimizada para bloquear las plaquetas y así impedir los coágulos. A esta dosis el efecto analgésico es muy poco o nulo y no te va a quitar el dolor de cabeza. Para el dolor de cabeza lo que necesitarías son dosis de 500 miligramos o más. Y aquí ya entramos en turbulencias, interacciones y decisiones que dependen del perfil que tengas. Si tomas preventiva de 100 miligramos y tienes un dolor puntual, la opción más segura sería el paracetamol, a no ser que tengas alergias o algún problema. ¿Por qué no el ibuprofeno? Porque el ibuprofeno compite con la aspirina por el mismo sitio de unión en las plaquetas.
y puede bloquear el efecto antiagregante de esta aspirina. Es decir, tomados juntos, aspirina y ibuprofeno, este ibuprofeno puede anular la protección cardiovascular de tu aspirina. En cambio, el paracetamol para el dolor, si ya tomas aspirina preventiva, puede ser útil. Si el dolor es recurrente, si es intenso, consulta. No te automediques con AINES de forma crónica, sobre todo si encima estás tomando la aspirina. ¿Por qué una aspirina tan pequeña puede causar un sangrado interno? Esto puede pasar porque su mecanismo de acción es sistémico. ¿Y qué significa esto? Que no actúa donde la tragas, actúa a través de la sangre. Al bloquear la COX-1, la aspirina reduce las prostaglandinas, que son sustancias que protegen la mucosa del estómago y del intestino. Es como si quitaras el revestimiento protector de una tubería por dentro. Lo que pasa es que el ácido gástrico, el ácido clorhídrico, que siempre está ahí, empieza a erosionar la pared directamente, porque le falta protección. A dosis bajas de 100 miligramos, este efecto es pequeño en realidad. Pero el problema es en personas con la mucosa frágil, con antecedentes de úlcera o con un uso prolongado, pues puede aparecer una erosión o una úlcera que vaya sangrando lentamente. Entonces hay que ir con cuidado, porque lo peligroso es que este sangrado puede ser silencioso, sin dolor, sin síntomas evidentes, y esto así durante semanas. La sangre se va perdiendo poco a poco por las heces y la persona solo notará sensación de cansancio, palidez, ahogo con el esfuerzo, cuando ya tiene una anemia importante. ¿Qué señales debo conocer si tomo la aspirina a diario? Pues son 4 tipos de señales que no debes ignorar si estás tomando esta aspirina ácido acetilsalicílico de forma crónica. En primer lugar, heces oscuras, negras, como el alquitrán, que se llaman melenas. Esto indica un sangrado digestivo alto. Es una urgencia, has de ir al médico ese mismo día. En segundo lugar, vómitos con aspecto de pozos de café o vómitos con sangre visible. Esto es evidente, es una urgencia. En tercer lugar, cansancio que es inusual, palidez, sensación de ahogo ante esfuerzos que antes hacías sin problemas. Pues esto podría indicar una anemia por pérdida crónica de sangre. En cuarto lugar, moratones que aparecen sin golpe aparente o heridas pequeñas que tardan más de lo normal en dejar de sangrar. También. Las primeras son 2 urgencias médicas inmediatas. Las otras 2 requieren una consulta pronto. No urgente, pero no lo dejes pasar semanas. El conocer estas señales no es alarmismo, no es para asustar, pero es la diferencia entre un paciente informado y uno que descubre el problema demasiado tarde. Me han salido moratones mientras estaba tomando la aspirina. Esto es peligroso. La señal que más preocupa a la gente, y esto lo entiendo, es ver que en el cuerpo empiezan a salir moratones, sin haberse golpeado, y esto asusta, es normal. La aspirina no debilita los vasos sanguíneos. Este no es el problema. Lo que hace es reducir la capacidad de las plaquetas para taponar las pequeñas roturas de capilares de vasos sanguíneos muy pequeños que ocurren de forma natural con el movimiento cotidiano. Normalmente estas roturas se cierran tan rápido que ni lo notas. Aparecen, desaparecen, no lo notas. Con la aspirina tardan un poquito más y entonces puede ser que aparezca un moratón pequeño. En la mayoría de casos estos moratones son esporádicos. En personas que toman una aspirina son una consecuencia esperable, pero no es una señal de peligro. Ahora bien, ¿cuándo sí podría ser motivo de preocupación? Si son moratones muy numerosos, si son muy grandes, si aparecen en zonas inusuales, por ejemplo, en el tronco, o por ejemplo van acompañados de sangrado en las encías, en la nariz, o unas heces oscuras negras, pues en este caso hay que consultar. Algunos síntomas de estos los he comentado antes. Un moratón en el brazo después de un roce, pues esto no es una emergencia. Ahora bien, si te aparece una constelación de moratones sin causa, pues esto sí que es importante valorarlo, a ver qué está pasando. Me da ardor en el estómago y estoy tomando aspirina. ¿Qué hago? En primer lugar, no la dejes por tu cuenta sin haber avisado al médico. Eso es lo primero. El ardor con aspirina es frecuente y tiene sus soluciones. El dejarlo sin más, sobre todo si es en situación de prevención secundaria, tiene riesgos que ya hemos visto. Esto no me voy a repetir. ¿Qué pasos prácticos podemos poner en marcha?
Pues si tomas la presentación normal, habría que cambiar a la cubierta entérica, como el Adiro, el Tromalit. Lo comentas con tu médico. Si ya la tomas con cubierta entérica, revisa el horario, porque a veces, curiosamente, tomarla alejada de las comidas mejora la tolerancia en muchas personas. Ahora bien, si el ardor persiste, tu médico probablemente te acabará añadiendo un protector gástrico. ¿Cuál es el más usado? Pues el que más se suele usar es el omeprazol. Y sé que hay mucha confusión sobre si protege o hace daño y hay polémica, y esto lo vamos a ver en la siguiente pregunta, pero lo que no debes hacer es cambiar por tu cuenta la aspirina por el ibuprofeno porque el ibuprofeno piensas que te sienta mejor. No lo hagas porque el ibuprofeno anula el efecto antiagregante de la aspirina que lo hemos comentado antes. Y además irrita el estómago tanto o más incluso que la aspirina. ¿El omeprazol protege al estómago o hace daño? Aquí hay muchos comentarios en mis vídeos, en otros vídeos, en muchos foros atacando el omeprazol y entiendo la desconfianza porque hay información muy contradictoria circulando por ahí. Entonces, vamos por partes. Lo que está bien establecido es que el omeprazol protege la mucosa gástrica al reducir la producción de ácido. Esto es lo que hay. En personas que toman aspirina con riesgo gástrico, antecedentes de úlcera, mayores de 65 años, uso combinado con otros AINES, anticoagulantes, pues su uso está recomendado por las guías clínicas. Hay que valorar la situación individual. La controversia real no afecta a la aspirina en realidad, sino al clopidogrel. Cuando los dos fármacos se dan juntos, lo que ocurre frecuentemente tras un stent es que el omeprazol puede reducir la activación del clopidogrel por competencia enzimática. En esta situación específica, algunos cardiólogos prefieren dar el pantoprazol en lugar del omeprazol. Pero si tomas aspirina, esta precaución no aplica, no hay esta competencia enzimática. Lo que no tiene base sólida es decir que el omeprazol aumenta la acidez, no es así, o de que los buenos médicos ya no la usan. El omeprazol tiene efectos secundarios con el uso prolongado, eso es cierto, déficit de magnesio, déficit de vitamina B12, pero cuando está indicado, esto está bien respaldado su uso. Si tu médico te lo ha recetado junto a la aspirina, hay una razón clínica. Entonces, no lo dejes por tu cuenta por lo que leas por internet. Noto pitidos en los oídos desde que tomo aspirina. ¿Es por ella realmente? Pues puede serlo, pero casi siempre dependerá de la dosis. ¿A qué me refiero? Pues a que los acúfenos o tinnitus son un efecto secundario bien conocido de la aspirina a dosis altas, 500 miligramos o más, que se toman de forma frecuente. A esas dosis, la aspirina puede afectar al nervio auditivo de forma reversible. Esto significa que si aparecen pitidos y bajas la dosis de aspirina, generalmente desaparecen estos pitidos. A 100 miligramos diarios para prevención cardiovascular, los acúfenos son muy poco frecuentes. Si los notas tomando solo 100 miligramos, lo más probable es que tengan otra causa. Por ejemplo, hipertensión arterial no controlada, exposición al ruido, problemas, a lo mejor problemas cervicales podría ser, o que tienes el tinnitus ya de antes. Es decir, estos zumbidos. ¿Cómo distinguirlo? Pues si llevas meses con la aspirina sin tener problemas y los pitidos aparecen de golpe, pues búscate otra causa porque no es la aspirina. Si coinciden con el inicio del tratamiento o con un aumento de dosis de aspirina, entonces coméntalo a tu médico, lo comentas con tu médico, pero en ningún caso dejes la aspirina preventiva por los pitidos que te pueden haber aparecido sin consultar primero. Si tengo un accidente o una herida y estoy tomando aspirina, ¿me voy a desangrar? Este es uno de los miedos más frecuentes que se preguntan mucho y la respuesta en realidad es tranquilizadora. La aspirina alarga el tiempo de sangrado, eso sí, pero no elimina la coagulación. Hay otros mecanismos de hemostasia, de coagulación, que están funcionando perfectamente. Los factores de coagulación plasmáticos. Es una cascada que lo que hace es formar el coágulo definitivo y esto no está afectado por la aspirina. En este sentido, tranquilos. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Pues que si tienes una herida superficial tardará un poquito más en dejar de sangrar, pero solo unos minutos más del habitual. Nada dramático en circunstancias normales.
Ahora bien, ¿cuándo sí que importa? Pues en cirugías de riesgo de sangrado importante. Por ejemplo, en intervenciones abdominales, cerebrales, en algunas ortopedias, cirugías complicadas, pues aquí el equipo quirúrgico ha de valorar y decidir si se ha de suspender previamente la aspirina. Para la vida cotidiana, pues un corte cocinando, una caída, una extracción dental rutinaria, pues aquí la aspirina de 100 miligramos no representa un riesgo de desangrarse ni mucho menos. Presionas la herida, aplicas tiempo y el sangrado se detiene. Tomo Sintrón o Xarelto o Eliquis. ¿Puedo tomar también aspirina? Los anticoagulantes orales, me refiero tanto al Sintrón clásico, como por ejemplo el acenocumarol, también el aldocumar o cumadín, que llaman warfarina, y los nuevos como el Cheriquis, el Eliquis, el Pradaxa. Y por otra parte, la aspirina actúan por mecanismos distintos. Combinados, el riesgo de sangrado se multiplica de forma significativa. ¿Esto significa que nunca se pueden combinar, que no se pueden tomar juntos? Pues no. Puede haber situaciones concretas en las que está justificada la combinación, como por ejemplo el primer año tras un stent, o sobre todo si el paciente tiene fibrilación auricular y ya estaba tomando anticoagulantes. Pero en realidad esta decisión la ha de tomar el cardiólogo con datos en la mano, no la ha de tomar el paciente por su cuenta, el cardiólogo. Lo que no tiene sentido es añadir aspirina por si acaso encima de un tratamiento anticoagulante sin que haya una indicación expresa. Esto no se puede hacer. El beneficio no está demostrado en este contexto en el que estamos hablando y puede haber sangrado grave, incluido una hemorragia cerebral. O sea, el riesgo es real. Si tomas un anticoagulante y alguien te recomienda añadir aspirina, lo que has de hacer es consultarlo antes con el médico que te prescribió el anticoagulante a ver si tiene sentido o ¿Qué diferencia hay entre la aspirina, el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel? ¿Por qué a veces se dan los dos por separado? Pues los dos son antiagregantes, es decir, que impiden que las plaquetas se agrupen, que se amontonen, pero atacan el problema por dos vías distintas. La aspirina ya hemos dicho que bloqueaba la COX-1 y también inhibe el tromboxano A2, no vamos a profundizar, y el clopidogrel bloquea un receptor distinto en la plaqueta que tampoco vamos a profundizar. Como si fueran dos cerraduras distintas en la misma puerta y así puedes cerrarla de dos maneras diferentes. El bloquear las dos a la vez pues hace mucho más difícil que las plaquetas se activen y que se amontonen. Por eso, tras un infarto o la colocación de un stent, durante el primer año se dan los dos juntos. Es decir, se hace una doble antiagregación. Ahora bien, pasado este periodo, habitualmente lo que se hace es retirar el clopidogrel y se sigue solo con la aspirina indefinidamente, de por vida. El clopidogrel además se usa como alternativa a la aspirina en pacientes pues, que no la toleran bien, por alergia, por problemas gástricos graves o que no se pueden controlar con protectores gástricos. Tomo ibuprofeno o naproxeno para el dolor. ¿Puedo combinarlos con la aspirina? Pues lo mejor es evitarlos, porque ya he comentado antes que esta combinación tiene un problema concreto que es muy frecuente y merece profundizar un poco más. El ibuprofeno y el naproxeno compiten con la aspirina por el mismo sitio de unión en la COX-1, en las plaquetas. Si tomas ibuprofeno antes de la aspirina, ocupa ese sitio y la aspirina no puede fijarse de forma irreversible a este receptor que tienen las plaquetas. El efecto antiagregante se perderá o se reducirá mucho. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que esperar entre una y otra si es que te lo han recetado? Pues si necesitas tomar el ibuprofeno porque te lo han recetado, pues toma primero la aspirina y espera al menos 30 minutos antes de tomar el ibuprofeno. ¿Y esto por qué? Porque esto permite que la aspirina se una irreversiblemente antes de que llegue la competencia al receptor. Pero la solución más limpia sería evitar los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno y el naproxeno, mientras estás tomando preventivamente aspirina infantil, la de 100 miligramos. Y la alternativa más segura normalmente es el paracetamol. Si tienes un dolor crónico intenso, pues lo mejor es que hables con el médico para que te dé soluciones que no interfieran con esta antiagregación que tiene la aspirina. Tomo una estatina para el colesterol. ¿Hay alguna interacción con la aspirina? Pues la buena noticia es que no hay ninguna interacción que sea clínicamente relevante entre la aspirina y las estatinas, como por ejemplo la atorvastatina, la rosuvastatina, la simvastatina y similares.
De hecho, es una de las combinaciones más frecuentes que se usan en cardiología. Es decir, que muchos pacientes toman los dos fármacos cada día durante años y no tienen ningún problema derivado de su interacción. Las estatinas actúan sobre el hígado y lo que hacen es reducir la producción del colesterol. En cambio, la aspirina actúa sobre las plaquetas, es decir, que son mecanismos completamente independientes. Lo que sí debes saber es que las estatinas tienen sus propios efectos secundarios, como por ejemplo, pues el dolor muscular en algunas personas, elevación de enzimas hepáticas, y que no tienen nada que ver con la aspirina. Es decir, que si notas dolor muscular que es inexplicado y estás tomando los dos fármacos, el culpable normalmente va a ser la estatina, no la aspirina. Tomo losartán, enalapril u otro antihipertensivo. ¿Afecta si tomo la aspirina? Pues aquí hay un matiz que es interesante comentar. Los IECA, como el enalapril, ramipril, lisinopril, y los ARA2, como el losartán, valsartán, telmisartán y similares, pueden ver que se reduce un poco su efecto antihipertensivo cuando se combinan con aspirina a dosis altas. La aspirina inhibe las prostaglandinas, como hemos dicho, y puede contrarrestar parte del mecanismo vasodilatador de estos fármacos, de dilatar las arterias. ¿Pero esto ocurre a los 100 miligramos diarios, las dosis preventivas de aspirina? Pues no, es muy poco irrelevante y la mayoría de estudios que muestran interacción es a dosis antiinflamatorias de 500 miligramos o más de aspirina. Dicho esto, si tomas un antihipertensivo y la tensión no se controla bien, y esto a pesar de tomar el tratamiento, pues se lo puedes mencionar al médico, pero no para dejar la aspirina, sino para ajustar el conjunto del tratamiento si fuera necesario. Tomo un antidepresivo. ¿Puedo tomar la aspirina? Sí que se puede tomar, pero con una precaución concreta. Hay un tipo de antidepresivos, los que se llaman inhibidores de la recaptación de la serotonina, los ISRS, la sertralina, la fluoxetina, la paroxetina, el escitalopram, que tienen por sí solos un efecto antiagregante leve. Solos, si los tomas solos, no suele ser un problema, no. Pero combinados con aspirina aumenta un poco el riesgo de sangrado gastrointestinal. Aumenta. Esto no es una contraindicación absoluta. Hay muchos pacientes que toman los dos sin problemas, pero si combinas estos antidepresivos con la aspirina, tu médico debería valorar si añade una protección gástrica tipo omeprazol o algo similar. Si ya tomas los dos y no tienes protector gástrico, pues en la próxima consulta se lo comentas a tu médico. No es que sea una cosa urgente, pero sí que es interesante, sí que es importante. Tomo omega 3. ¿Se potencian los efectos anticoagulantes? El omega 3, a dosis terapéuticas altas, me refiero a más de 3 gramos al día, tiene un efecto antiagregante leve por sí solo. Si lo combinas con la aspirina, podría sumarse a ese efecto. En la práctica, si estás tomando una cápsula diaria de omega 3, de las que se venden en la farmacia, normalmente es de 1 gramo y el efecto adicional sobre el sangrado pues es mínimo y no representa un riesgo significativo para la mayoría de personas. Donde sí que hay que tener más cuidado es en personas que ya están combinando aspirina con anticoagulantes y además añaden omega 3 a dosis altas. Aquí ya se suman efectos de los tres en la hemostasia y el riesgo de sangrado. Aquí ya podría ser relevante. Una regla práctica. Si tomas omega 3 a dosis de suplemento habitual junto a aspirina sola, pues normalmente no va a haber un problema. Si además tomas anticoagulantes, aquí hay que comentarlo con el médico antes de añadir omega 3, no hacer experimentos. Estoy embarazada y me la han recetado, la aspirina. ¿Cuándo la dejo? La aspirina a dosis bajas en el embarazo tiene una indicación específica que está bien establecida. ¿Cuál es esta indicación? Pues es reducir el riesgo de preeclampsia en mujeres con factores de riesgo. No vamos a entrar en esto, pero esto lo recomienda el ginecólogo y no se hace por iniciativa propia. Entonces, ¿cuándo se deja? Pues te lo va a decir el ginecólogo, el obstetra. Las guías actuales recomiendan suspenderlo entre la semana 36 y 37 de la gestación, antes del parto, para así reducir el riesgo de sangrado durante el mismo.
Ahora bien, algunas unidades de ginecología las mantienen hasta la semana 34, 36. Hay variaciones de protocolos entre unos y otros, pequeñas variaciones. La decisión la toma tu obstetra, tu ginecólogo, según tu caso concreto. Si te dijeran que la tomas hasta el final, lo que has de preguntar específicamente a qué se refieren, en qué semana la dejas. Es una conversación que deberías haber tenido. Lo que no debes hacer es dejarla antes por tu cuenta porque has leído algo en internet. No, lo consultas y si tienes dudas, pues esto, lo consultas con tu matrona, con tu ginecólogo, el obstetra y te aclaras. ¿La aspirina sirve para la circulación en las piernas o sirve para las varices? Pues esto se pregunta también mucho y sirve para la enfermedad arterial periférica, es decir, obstrucciones de las arterias que llevan la sangre hacia las piernas. En este caso sí, es una indicación establecida. Igual que en el corazón o en el cerebro, cuando falta la llegada de sangre por obstrucciones. Si tienes diagnóstico de arteriopatía periférica con isquemia, falta de llegada de sangre, pues la aspirina forma parte del tratamiento. ¿Para las varices? No. Las varices son un problema de las venas, no de las arterias. La aspirina actúa sobre las plaquetas en el sistema arterial. No tiene efecto sobre la insuficiencia de las venas, ni sobre la dilatación de las venas, ni los síntomas de pesadez o de hinchazón en las piernas. No. Para las varices hay otros tratamientos, como por ejemplo las medias de compresión, los flavonoides como la diosmina y, según el caso, pues procedimientos médicos para cerrar las venas que están afectadas. Bueno, pero que no. Si tienes las piernas hinchadas, pesadas, o tienes varices visibles y alguien te ha recomendado que tomes la aspirina para esto, pues esto no tiene ninguna base clínica ni tiene base científica. ¿Por qué antes se recomendaba a todo el mundo tomar aspirina y ahora se ha restringido? Esto pasa porque la medicina se va corrigiendo a sí misma conforme pasa el tiempo y esto es bueno, aunque a veces pasa que genera confusión. Durante los años 90 y 2000, los primeros grandes ensayos clínicos que se hicieron mostraron que la aspirina reducía los eventos cardiovasculares. Bien, y entonces las guías médicas empezaron a recomendar ampliamente la aspirina para prevención primaria, es decir, para personas que no habían tenido eventos cardiovasculares, pero tenían factores de riesgo. Esto se hizo en una época que no tenía estatinas de forma generalizadas, ni buenos antihipertensivos, y había menos control metabólico que actualmente. El riesgo cardiovascular de la población ha cambiado y cuando llegaron ensayos más recientes con poblaciones que estaban mejor tratadas, pues la aspirina en prevención primaria se redujo por el riesgo de sangrado, sobre todo en mayores, y esto se vio con más claridad. La conclusión no es que antes los médicos se equivocaran, es que ahora hay más datos para ajustar y personalizar. La medicina que no actualizas, pues no es medicina, es dogma. ¿El ajo, la cúrcuma, la natoquinasa y el ginkgo biloba pueden sustituir a la aspirina o no? Pues la respuesta corta es que no pueden. No pueden en prevención secundaria, si has tenido ya un evento cardiovascular. Estos productos, el ajo, la natoquinasa, el ginkgo biloba, tienen propiedades antiagregantes, fibrinolíticas, esto es verdad, pero el problema es la distancia que hay entre el efecto in vitro y un ensayo clínico que demuestre una reducción de infartos y muertes en humanos. La aspirina tiene décadas de ensayos clínicos con decenas de miles de pacientes que demuestran que reducen eventos cardiovasculares graves en prevención secundaria, es decir, si ha habido un problema cardiovascular. El nivel de evidencia no lo ha alcanzado ninguno de estos suplementos. Además, algunos de estos productos, como el ginkgo biloba o el ajo concentrado, sí que tienen un efecto antiagregante real, lo que significa que combinados con aspirina o con anticoagulantes pueden aumentar el riesgo de sangrado, que ya lo he comentado en vídeos en los que hablaba de esto. Es decir, que no son inocuos. ¿Pueden formar parte de una dieta cardiovascular? Pues sí, pueden formar parte, se pueden incluir. ¿Pueden sustituir a la aspirina prescrita para prevención? No. ¿La aspirina puede dañar la vista? ¿Puede causar glaucoma, degeneración macular? Este es un miedo que circula con fuerza en comentarios, en foros.
Hay mucho miedo con esto, pero vamos a la evidencia. De glaucoma no hay evidencia sólida de que haya relación entre la aspirina a dosis bajas y un empeoramiento del glaucoma. Los estudios que están disponibles no muestran que haya una asociación causal, o sea que no. La degeneración macular, pues aquí hay más debate. Algunos estudios, que son de tipo observacional, que son antiguos, sugerían que podía haber una posible asociación entre el uso crónico de aspirina y la forma húmeda de degeneración macular. Pero son estudios con limitaciones importantes, no son ensayos clínicos y los resultados son inconsistentes. ¿Cuál es la posición actual de las sociedades oftalmológicas? Pues que no hay evidencia suficiente como para recomendar que se suspenda la aspirina por el riesgo en los ojos en pacientes que tienen una indicación cardiovascular clara. Es decir, que si tienes antecedentes de degeneración macular y tomas aspirina, lo único es comentarlo por si acaso con tu oftalmólogo a ver qué te dice. Pero no la dejes por tu cuenta basándote en lo que leas por internet. No hagas eso, por favor. ¿La aspirina previene el cáncer de colon? ¿Cuánto hay de verdad en eso? Bueno, pues hay evidencia real, pero hay que matizarlo mucho. Hay un metaanálisis que es del año 2024 que confirmó que la aspirina a dosis bajas reducía la recurrencia de lo que se llaman adenomas colorectales, que son pólipos que se pueden volver cancerosos con una reducción del riesgo, en este caso del 30%. Pero hay tres condiciones que limitan esta conclusión. En primer lugar, que el efecto aparece tras años de uso continuado de la aspirina, al menos 5 y seguramente 10 años. En segundo lugar, que el beneficio se ha demostrado en personas que tienen antecedentes de adenomas, pero no se ha demostrado en población general sin un riesgo específico. Y en tercer lugar, las guías actuales no recomiendan la aspirina como prevención del cáncer de colon en población general, no lo recomiendan. ¿Por qué? Porque el riesgo de sangrado en uso prolongado no compensa por el beneficio supuesto en personas que no tengan un alto riesgo de estos problemas. Señal real sí que hay, pero indicación establecida para todo el mundo no hay. ¿Sirve la aspirina para el hígado graso? Pues esta es una novedad que es interesante de los últimos años sobre el uso de aspirina y que merece responder de forma honesta. En marzo de 2024, un grupo del Hospital General de Massachusetts publicó en la revista JAMA un ensayo clínico fase 2 con 80 pacientes con hígado graso sin cirrosis. Durante 6 meses, la mitad tomó aspirina 81 miligramos diarios y la otra mitad tomó placebo. ¿Cuál fue el resultado? Pues que el grupo de la aspirina redujo la grasa hepática medida por resonancia magnética en un 6,6% de media, mientras que el grupo placebo lo que la aumentó un 3,6%. ¿Es suficiente para recomendar aspirina para el hígado graso? Pues no todavía. Es un ensayo en fase 2 que está diseñado para ver la señal, pero no para confirmar que hay un beneficio clínico claro. 80 pacientes en un solo centro es poco. Los propios autores lo que piden es estudios más grandes para poder confirmar si esto es así. El mecanismo es plausible porque la aspirina reduce la inflamación hepática y reduce la activación plaquetaria en el hígado. O sea que es posible que sí que hay un mecanismo real. Pero de ahí a una indicación establecida, pues hay un largo trecho. Si tienes hígado graso y ya tomas aspirina por otra razón, pues puede que estés obteniendo un beneficio adicional, perfecto, pero si no la estás tomando, pues este estudio solo pues no justifica empezar a tomar la aspirina. ¿Recuerdas a la paciente con la que empezamos el vídeo? 72 años, 12 años tomando aspirina, pero la dejó porque pensó que sus arterias ya estaban limpias y al mes y medio tuvo un infarto. ¿Qué es lo que falló? No falló la aspirina, lo que falló fue la información recibida. Si te has quedado con algo de este vídeo, que sea lo que te voy a decir, que la aspirina es uno de los fármacos mejor estudiados de la historia. En este contexto que estamos comentando, el contexto correcto salva vidas. En el contexto incorrecto puede hacer daño. La diferencia entre uno y otro eres tú, tu historial, los fármacos que tomas, tu riesgo. No la tomes por tu cuenta si nadie te la ha recetado, pero tampoco la dejes por tu cuenta si alguien te la ha recetado.
Y si tienes dudas sobre si debes tomar la aspirina o no, esa conversación es exactamente para lo que existe tu médico. Pues pregúntale. Y si tienes alguna pregunta que no te ha quedado resuelta en este vídeo, pues me la dejas en los comentarios y en las primeras 12-24 horas después de publicar el vídeo suelo responder directamente a estas preguntas. Y si no llegas a tiempo, pues mira los comentarios porque ahí estarán las respuestas y es posible que muchas dudas estén aclaradas y probablemente coinciden con la tuya. Y si este vídeo te ha resultado útil, el siguiente que te recomiendo es el de las estatinas, que es otro fármaco que está lleno de mitos y de miedos y de malentendidos que merece que profundicemos en él. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo.